La casa viva. Elsa Bornemann. Al comenzar su cuento, la familia Alcobre estaba cenando en el comedor de su confortable piso ciudadano. Era una familia tipo: padres y 2 hijos. Juan, el padre, y Claudia, la madre, componían un matrimonio joven. En cuanto a los hijos, Marvin tenía 14 y Greta 12, cuando sucedió la historia que los comprende como protagonistas. Era diciembre o principios de enero, según lo indicaba un árbol de Navidad, instalado en un rincón de la sala, y a cuyo pie se encontraba un bello pesebre de cerámica, producto de las manos de Greta. Ella era una apasionada por esa artesanía. Todos estaban alegres durante aquella comida. Acababan de comprar una casa de vacaciones. Su conversación giraba entonces en torno a esta importante adquisición. Está ubicada sobre la que va a ser la avenida costanera de La Resolana dentro de unos años. Más cerquita del agua, imposible, como ustedes querían. Es una casa preciosa y está puesta a nuevo. Todavía no me explico cómo tuvimos la suerte de conseguirla por la mitad de lo que en realidad vale. Ya me imagino. Seguro papi empezó a pedir descuentos y descuentos, como hace cada vez que le toca comprar algo. Y terminó mareando a los de la inmobiliaria, que se olvidaron algunos ceros en la cifra de venta. Nada de eso. El precio que pagamos por la casa es exactamente el que la inmobiliaria fijó. Bien barato, sí, aunque cueste creerlo. Lo que pasa es que en esta época, la situación económica del país, entonces, con tal de vender... ¿Cuándo viajamos a La Resolana? No doy más de ganas de conocer nuestra casa del mar. El viernes, nena. ¿No lo oíste? No bien tu padre y yo salgamos del trabajo. Alrededor de las 8 los pasamos a buscar. Mejor a las 9. Quiero hacer revisar los frenos y cargar nafta. Marvin y yo vamos a tener todo listo para el viaje. Tu cargamento de arcilla, sin dudas. ¿Y qué? Por lo menos voy a aprovechar las vacaciones para hacer algo, más que nada como uno que yo conozco. El esperado viernes de la partida llegó al fin, y los Alcobres salieron en su auto rumbo a Villa La Resolana. Con la ansiedad que tenían por estrenar la casa nueva, los 320 kilómetros que los separaban de ese solitario paraje marítimo, se les antojaron 1000, sobre todo a los chicos. Arribaron al amanecer. La casa de vacaciones era verdaderamente hermosa, tal como los padres habían dicho. Amplia, totalmente refaccionada, luminosa, amueblada con exquisito gusto, decorada con calidez, parecía recién hecha. Sin embargo, su construcción databa de principios de siglo. Greta eligió para sí una de las 4 habitaciones de la planta alta, la única, que se abría un espacioso balcón terraza con vista al mar. ¡Qué viva!, opinó Marvin. Ese fin de semana, los 4 Alcobres lo dedicaron a acomodar todo lo que habían llevado y a darse unos saludables baños de mar en la playita que parecía una prolongación de la casa. Tan cerca de ella se extendía, tan cerca, que habría podido considerársela una playa privada. Además, alejado como estaba el edificio de los otros de la zona, a los Alcobres se les figuraba que toda la Villa Resolana formaba parte de su patrimonio. ¡Qué paraíso! Los padres partieron de regreso a la ciudad el domingo a la noche, aunque les restaba una semana de trabajo para iniciar las vacaciones. Partieron con 1000 recomendaciones para los chicos, como era de prever, sobre todo que no se apartaran demasiado de las orillas al ir a bañarse en el mar, que no salieran de la casa después de las 9 de la noche, que se arreglaran para las comidas y bebidas con la abundante provisión que les dejaban en la heladera y en el freezer. Así no debían ir al centro del pueblo mientras permanecían solos, aunque no quedaba tan lejos de allí, y por cualquier cosa los llamaran por teléfono. Es telediscado. Ya lo probé para telefonear a los abuelos y los tíos y funciona perfectamente.
Ah, y papi acaba de conectar el contestador automático que trajimos de su estudio, para usarlo acá durante estos días. Así nos quedamos tranquilos si nosotros necesitamos comunicarles algo con urgencia y ustedes están a la playa. Tienen que escucharlo todos los días, ¿eh? Ay, mamá, cuánto lío por 4 días locos. ¿Algún otro consejito? Ironizó Greta. Sin embargo, excitados por lo que encaraban como su primera aventura de grandes, tomaron las recomendaciones de buen humor y prometieron a todo que sí. Antes de despedirse de los padres, los sorprendieron gratamente, colocando al frente del edificio un cartel hecho de cerámica por Greta y primorosamente pintado por Marvin. Decía: La casa viva. La casa viva. Si bien los chicos explicaron que se les había ocurrido bautizarla en ese momento porque les parecía que formaba parte de ella desde siempre, que en ese paraíso particular se sentían tan cobijados y cómodos como en el departamento del centro, lejos estaban de suponer que habían acertado con el nombre justo. Ya era cerca de la madrugada cuando Greta y Marvin decidieron ir a dormir. Habían estado jugando a los dados en la sala de la planta baja. Mientras subían la escalera de madera que los conducía a sus habitaciones, Marvin resbaló. Si no hubiera sido porque Greta logró atajarlo, ya que se encontraba 2 escalones más abajo, buen porrazo se hubiese dado al rodar desde allí arriba. Qué raro. No es de papá. ¿Cómo no la vimos antes? ¿Quién la habrá dejado en ese peldaño? La gorra era una de esas que formaban parte de los trajes marineros que solían usar los varones de principio de siglo. Qué raro. Más tarde, ya en su cuarto y en su cama, Greta sintió blandas pisadas que recorrían su balcón terrazo. Sugestionada, eso es. Estoy totalmente sugestionada por el asunto de la gorra. Encendió el velador y se levantó con decisión, haciéndose la valiente como cada vez que algo le producía temor. Prendió el farol de la terraza y de un tirón de la correspondiente soguita corrió los cortinados del ventanal. No había nadie allí, salvo la mesa y las 2 mecedoras de mimbre. Nadie ni nada. Dejó la luz encendida para calmarse y volvió a su cama. No vio entonces, por suerte, que una de las mecedoras empezaba a balancearse lentamente, como si alguien invisible lo hubiera ocupado, y mirar hacia adentro. La mecedora siguió balanceándose hasta el amanecer. Greta aún dormía cuando unas huellas de pies descalzos, y no mucho más grandes que las suyas, fueron formándose en la arena desde la parte inferior de la casa, justo debajo de su cuarto, y en dirección al mar. Las últimas se perdieron en las orillas, y las olas se las tragaron de inmediato. Durante la mañana del lunes, los hermanos disfrutaron del mar y de la playa. Marvin estaba entretenido con su tabla de surf. Greta tomaba sol sobre una loneta, mientras que de a ratos leía una novela de amor ultra romántica, de esas que si se pudieran retorcer como una toalla empapada, seguro que chorrearían almíbar. De pronto el calor la venció y se quedó dormida. No habría pasado un cuarto de hora cuando la despertó una caricia húmeda sobre una mejilla. Sin abrir los ojos protestó. Ufa, Marvin, no molestes. La caricia recorría ahora su espalda. Era un dedo índice, marcando suavemente el contorno de su columna vertebral. Sintió un cosquilleo. Ahí sí que abrió los ojos enojada. ¿Será posible que no puedas dejarme en paz? ¡Qué sorpresa! A Marvin podía contemplárselo en el mar, aún jugando con su tabla. Y debía de ser el reflejo del sol, el que le hizo ver a Greta algo así como una delicadísima forma
de una mano de muchacho, flotando un instante a su alrededor, para enseguida desvanecerse en el aire, en dirección al mar. La chica se inquietó. Marvin, ya estoy achicharrada, vuelvo a casa, el sol me está haciendo ver visiones. Marvin. Volvió a gritar entonces, empezando a asustarse. Marvin. Marvin. Su hermano salió del mar 5 minutos después con la frente herida y sin la tabla. Greta lo vio corretear hacia ella, sujetándose la cabeza con ambas manos mientras le decía: No pasó nada grave, un pequeño accidente. No sé cómo, pero la tabla se me escapó, caí al agua y la maldita volvió contra mi frente con la fuerza de 1.000.000 de olas. Más tarde, ya en la casa, Greta curaba la herida de Marvin. ¿Te parece que vayamos a una farmacia o que llamemos a mamá? No, nena, no es nada. En 2 o 3 días ni cicatriz me va a quedar. Lástima que perdí la tabla. El lunes transcurrió sin que ningún otro episodio desagradable turbara la tranquilidad de los hermanos. Todo bien, todo al pelo, le contaba Greta esa noche a sus padres, cuando ellos les telefonearon para saber cómo andaban. Después de la charla telefónica, comieron y jugaron a las cartas hasta casi el amanecer. Ambos dormían ya en sus cuartos, en el momento en que algo empezó a agitarse por el aire en la habitación de Marvin. Producía un sonido como de hilos de seda que el viento zarandeaba. El muchacho dormía profundamente y nunca se hubiera despertado debido a ese ruidito, a no ser porque de repente esa especie de madeja de hilos se depositó sobre su cara y se apretó contra ella, comenzando a quitarle el aliento. Al principio Marvin reaccionó instintivamente, dormido como estaba. Sus manos intentaban inútilmente desprenderse de esa maraña que amenazaba ahogarlo. Recién cuando sintió su boca llena de pelos con sabor a sal, se despertó agitadísimo. Luchó con fuerza para librarse de aquello que la luz del día, que ya iluminaba media su cuarto, pudo ver que era una cabellera. Una abundante, ondulada y rubia cabellera que lo abandonó cuando Marvin estaba a punto de destrozarla a manotazos. Como si volara despacio, se movió de aquí para allá por el cuarto y de pronto salió por la ventana entreabierta, en dirección al mar. Marvin se sentó en su cama, transpirado y con taquicardia tardó en reaccionar. La cabeza le hervía, el cuerpo también. Y recomponiéndose, fue hasta el botiquín del baño en busca de aspirinas. Si sigo así, le voy a hacer caso a Greta y vamos a ir a una farmacia para que me revisen la herida. Se me habrá infectado. Flor de pesadilla tuve, deliraba. Y todo ese martes permaneció en el lecho, atendido y mimado por su hermana, a la que no le contó ni una palabra de lo sucedido. Con lo miedosa que es, si le cuento mi sueño, capaz que quiere volver a la ciudad. Greta pasó las horas de enfermera improvisada junto a la cama de Marvin y muy entretenida con su modelado de figuritas de arcilla. Hizo varias, pero la que más le gustó fue un florerito con la forma de una bota. Las pintó a todas y las puso a secar sobre la mesa de mimbre de su balcón terraza. Enfrente, el bello mar y el constante rugido de las olas. Entre ellas, un constante gemido, inaudible, desde la playa. Cuando los padres les telefonearon, cerca de la hora de cenar, el informe de los chicos fue el mismo que el del día anterior. Todo bien, todo al pelo. El miércoles a la mañana, bien tempranito y después de comprobar que Marvin dormía plácidamente, Greta bajó a caminar por la playa. Volvió para la hora de desayunar. Quería despertar a su hermano con una apetitosa bandeja, repleta de tostadas y dulce de leche. Cuando intentó abrir la puerta de entrada a la casa, sintió que alguien resistía del otro lado del picaporte. La puerta, entre que ella empujaba de un lado y alguien del otro, impidiéndole el acceso, se mantenía apenas entreabierta. Vamos, Marvin, qué tontería. Espero que abra de una buena vez. Nadie le contestó. Greta espió entonces por el agujero de la cerradura y pudo ver una tela de lana rayada, como la de las mallas antiguas, aunque ella lo ignorara. ¿Qué broma es esta, Marvin? Que me abra de inmediato, te digo. Dale, bobo. Greta volvió a empujar. En esta oportunidad, ya nadie resistía del otro lado,
por lo que entró a la sala casi a los saltos, impulsada por su propia fuerza. Y encima te escondiste. Sí que estás en la edad del pavo, Marvin. Un leve chasquido, que provenía de uno de los ventanales corredizos, le hizo darse vuelta. Greta se dirigió entonces al ventanal y separó con vigor ambos cortinados. A través de las persianas, como si éstas fueran de aire y no de madera, escapó hacia la playa el reflejo de un muchacho rubio y vestido, con malla de otra época. Fue una visión fugaz. Greta soltó un chillido. Marvin se apareció de repente en lo alto de la escalera, casi con la almohada pegada a la cara y protestando. No se puede dormir en esta casa. ¿Qué significa este escándalo? Durante el desayuno que tomaron en la cocina, Greta estuvo muy callada, pensativa. Después le contó a su hermano el asunto de la puerta y de la silueta transparente. Marvin revisó el picaporte. Aseguró que estaba medio enmohecido y le echó unas gotas de lubricante. En cuanto a la silueta... Tanto leer esas novelas de amor inflama los sesos, nena, ¿no ves? Ya estás imaginando que se te apareció un enamorado invisible. Tal como cuando había bautizado a la vivienda como la casa viva, nuevamente había acertado en la denominación de los raros fenómenos que se estaban desarrollando allí, pero tan sin sospecharlo. El muchacho trató de convencer a su hermana de que allí no pasaba nada extraño, pero lo cierto era que no podía dejar de pensar que sí, aunque como varón le costaba reconocer sus propios miedos frente a Greta. Y cuando ella le agradeció la cantidad de caracoles y piedritas con los que había encontrado llena la bota de cerámica, Marvin le mintió y admitió haber sido él quien había juntado esos regalitos. Pero la verdad era que no. ¿Quién entonces? Después de almorzar y dormir una breve siesta, los hermanos decidieron bajar a la playa a juntar almejas. Y allá fueron los dos, con baldes y palas, y estuvieron recogiendo los bichos hasta el atardecer. Cuando regresaron a la casa, encontraron las paredes muy sudadas, como si fueran organismos vivos, que habían soportado estoicamente los 30 y pico de grados de temperatura que había hecho esa tarde. En el sofá de la sala, la presión sobre los almohadones indicaba que alguien había estado descansando allí. En los peldaños de la escalera, huellas de arena que iban hacia la planta alta. Para los tres hechos, los hermanos hallaron explicaciones más o menos lógicas. Ninguno de los dos quería confesar que empezaba a sentir verdadero miedo, mucho miedo. Aquella fue una noche de luna llena. Todo el paisaje marino parecía detenido en la inmovilidad de una tarjeta postal. Después de hablar por teléfono con sus padres, Greta y Marvin salieron a caminar un poco por su playita particular. Estaban alegres tras la conversación. Un poco caminaron, poquísimo, porque ahora ambos iban juntos y ambos pudieron oír cómo eran seguidos por unas pisadas, 2 o 3 metros a sus espaldas. Sin embargo, por allí no caminaba otra persona que los hermanos. Las pisadas habían partido cerca de la casa y llegaban hasta casi las orillas, hasta el mismo lugar donde Greta y Marvin sintieron pavor y regresaron a la carrera de vuelta adentro. Como la noche había sido tan serena, pudieron observar a la mañana siguiente las marcas en la arena de sus propias huellas, más otras, esas que los habían seguido y que ahora a la luz del sol miraban cómo se perdían en el mar. Llamemos a mami, quiero que ellos vengan y adelanten el viaje o nos vamos nosotros, Marvin. Tengo miedo, estoy muerta de miedo. Los vamos a preocupar mucho. Y además, ¿qué les decimos? ¿Que estamos asustados por un fantasma? Si el sábado a la madrugada ya van a llegar. Dale, nena, confía en mí. No seré un superhombre, pero conmigo no va a poder un vulgar fantasmita. Después de todo, estamos bien, ¿o no? Semi convencida, Greta dijo que sí. Durante el resto de ese día se quedaron a comer en la playa. Provistos como habían ido de una canasta de alimentos, sombrilla, reposeras, revistas, paletas y la infaltable novela de amor de Greta. Pasaron un día bárbaro, como decían ellos.
La inquietud de las horas pasadas parecía haber quedado definitivamente atrás. Pero no. Cuando regresaron a la casa, alrededor de las 8 de la noche, Marvin subió a darse un baño. Greta sacudía las lonas antes de entrar, cuando alcanzó a oír el pip del contestador telefónico, anunciando que acababa de grabarse un llamado. Corrió hacia el aparato. Llamado de mami, seguro. Puso en funcionamiento el rebobinador del cassette de grabación y se dispuso a escuchar el mensaje. Lo que escuchó le sacudió el corazón. Era la voz de un jovencito, sin dudas, que se expresaba medio como pegando cada palabra con la siguiente, tal como si hiciera un esfuerzo sobrehumano para hablar, y que decía: Estoy enamorado de Greta. Amo a Greta. Quiero quedarme solo con Greta. Estas 3 oraciones, estiradas como goma de mascar, eran repetidas hasta que concluía el tiempo de grabación con un largo suspiro entrecortado. La chica corrió escaleras arriba. Se oía la ducha y el canturreo de Marvin. Ya iba a llamarlo angustiada cuando vio que el teléfono del cuarto de su hermano estaba descolgado. Ajá, con que fue él. Qué broma siniestra me hizo el condenado. Ya me las va a pagar. Entró en el cuarto de Marvin de puntillas y colgó el auricular. Ahora seguro va a venir a vestirse. Buen susto le voy a dar. Y Greta decidió ocultarse debajo de la cama. Ya llegaría Marvin. Ya buscaría sus zapatillas y entonces zápate. Ella le tomaría las manos. Creyendo, como él creería, que su hermana se encontraba en la planta baja. ¡Ja! Va a ver ese, se le van a erizar los pelos. Greta levantó entonces la colcha. Se arrodilló junto a la cama. Empezaba a acostarse sobre el parquet, cuando vio junto a las zapatillas de su hermano aquellos pies descalzos, separados de todo el cuerpo. Un par de pies de varón que salieron disparando de la habitación, como al impulso de los gritos de la jovencita. Y el par de pies se encaminó hacia las escaleras y las descendió a todo lo que daban. Greta continuaba gritando aterrorizada. El canturreo de Marvin se interrumpió. Enseguida un ruido en el baño, de caño que cae, y un golpe contra el piso. Greta chillaba, gritaba y seguía allí, acostada sobre el parquet, paralizada y gritando. Pronto estuvo Marvin a su lado. Venía rengueando. Casi me mato. ¿Qué te pasa? Al oír tus gritos corrí la cortina de la ducha y se me vino abajo con caño y todo. Más tarde, Greta le contó lo ocurrido. Aún lloraba. Marvin se vendaba la rodilla mientras intentaba calmarla y defenderse de la acusación de haber grabado un mensaje. Del asunto de los pies mejor no hablar. No sabía qué decir, y el solo imaginar el episodio le producía escalofríos. Cuando trataron de escuchar nuevamente el mensaje, no lo ubicaron. Se había borrado. Te juro que yo lo oí, y también vi esos pies debajo de tu cama. Está bien. Hoy vamos a dormir juntos, ¿eh? Al rato trasladaron la cama de Marvin al cuarto de Greta, que era más amplio. Cerraron cuidadosamente todos los ventanales, persianas bien bajas incluidas, y dejaron encendidas las luces de la casa. A las 4 de la madrugada del viernes, unos timbrazos insistentes. Los dos se despabilaron enseguida, sobresaltados como habían pasado aquellas horas, sin poder dormir en paz. Los timbrazos continuaban. Ahora también, golpes dados contra la puerta principal y contra las persianas de la planta baja. ¿Quién sería? Muertos de miedo, los hermanos decidieron bajar. ¿Quién es? Las voces de sus padres casi les provocaron un desmayo de felicidad. Se abalanzaron a la puerta, quitaron todas las trabas y finalmente la abrieron. Al rato, los 4 estaban instalados en la sala, tomando un reconfortante chocolate los chicos y unas copitas de coñac Juan y Claudia, nerviosos como habían viajado. Adelantamos el viaje porque durante todo el día de ayer el teléfono quedaba ocupado. Pedimos reparación, pero igual, no pudimos tranquilizarnos. ¡Ay Dios, qué susto nos llevamos al encontrar la casa como clausurada!
aunque se notaba que estaban las luces encendidas. ¿Qué les pasó? ¿Contarles todo? Después de una ligera guiñada cómplice, Greta y Marvin resolvieron que no, aliviados como se sentían en compañía de sus padres, y empezando a sospechar que lo aparentemente sucedido no era otra cosa que producto de su imaginación. También había sido la primera vez de prueba de estar solos tanto tiempo, y tan lejos. Únicamente les dijeron que habían oído ruidos extraños y que por las dudas, por si algún ladrón... Mañana salimos con los kayak. Ahora, a descansar todo el mundo. Greta fue al baño. Iba a apagar la luz para regresar a su habitación, cuando el rostro de un muchacho rubio, de abundante cabellera ondulada, se le apareció fugazmente en el espejo por detrás del suyo. La visión duró una fracción de segundo, el tiempo justo como para que la niña lograra ahogar un grito y correr a su cama. Indudablemente las alucinaciones no habían terminado. Mañana le voy a contar todo a mami. Si guardo en secreto todas estas fantasías, seguro voy a acabar viendo extraterrestres. Pero por esta vez, les pidió a sus padres que le permitieran descansar con ellos, como cuando era chiquita. Un rato después los 4 al cobre dormían. Primero fue un chasquido proveniente de la cocina y que nadie oyó. Enseguida otro, más fuerte que el anterior. Algo se estaba resquebrajando. De inmediato, un ruido como de cristales que se parten contra el piso. Entonces sí que los 4 se despertaron. Se apuraron en llegar a la cocina. Todos los azulejos de una de las paredes se estaban despegando como figuritas de papel, separándose varios centímetros del cemento, antes de estrellarse contra las baldosas del suelo. En pocos instantes, esa pared quedó casi desnuda. Los chicos no se asustaron mucho, por supuesto, pero el padre opinó que se trataba de un mal pegamento, y que la dilatación de los materiales, y que ya le iba a reclamar al arquitecto que se había encargado de las refacciones. La madre puso en marcha el ventilador de techo para refrescar el ambiente cálido de la cocina cerrada, y los invitó a otra vuelta de chocolate, mientras le ofrecía un licorcito helado a su marido. Una pausa amable antes de regresar a la cama, después de aquel disgusto. Así pues, los 4 se sentaron en torno a la mesa redonda, instalada debajo del ventilador. Charlaban acerca de lo acontecido sin darle mayor importancia. Un crack, seguido de otro y de otro más, les hizo elevar las miradas hacia el techo. Varias grietas se comenzaban a dibujar allí, exactamente alrededor de la parte central del ventilador que giraba normalmente. El último crack fue la alarma de que el artefacto amenazaba desprenderse. ¡Levántense! ¡Salgan de acá rápido! Los 4 consiguieron salir de la cocina con la celeridad necesaria como para salvarse de lo que podía haber sido una catástrofe. El ventilador de techo se desprendió, girando enloquecido, y girando aún, se desplomó sobre la mesa. Instintivamente la madre se llevó las manos al cuello. Los demás la imitaron y tragaron saliva. Indemnización. Eso es, indemnización por daños y perjuicios. Eso es lo que le voy a pedir al incompetente de ese arquitecto. ¿A quién hizo instalar las cosas? Podríamos haber sido degollados. Es como para denunciarlo, es inútil. Calma, Juan. El estudio no abre hasta mañana a las 6 de la tarde. Hasta entonces calma, por favor, ¿eh? Mañana a la tarde lo voy a ir a buscar a su estudio de la Resolana. Y si no está, sus empleados van a hacerse responsables. ¿Qué se cree ese? Cualquiera de nosotros podría haber caído degollado. A la media hora, los 4 se retiraron a dormir siquiera un rato. Qué mañana radiante la de aquel viernes, totalmente propicia como para tranquilizar los ánimos más alterados. Y el mar, con el oleaje ideal para salir a dar vueltas, con los 2 kayaks. Primero yo con papi. ¡Qué viva, eh! El padre no los dejaba salir solos. La mamá ni soñar con que iba a encerrar medio cuerpo en esa canoa tipo esquimal y a luchar contra las olas con la única asistencia de un remo. Así fue como Greta y su padre se lanzaron al mar.
cada uno en su correspondiente kayak. Marvin decidió nadar un rato. La madre se embardunó con bronceador y se reclinó en una reposera de cara al sol. De tanto en tanto, controlaba que sus 3 deportistas anduvieran por allí, con una mirada atenta. Ya bastante alejados de la costa, pero no tanto como para que pudiera considerarse una imprudencia, Greta y su papá disfrutaban del paseo, sobre una zona sin oleaje. Iban en fila india, a 25 o 30 metros de separación uno del otro. De repente, Greta vio unos brazos que salían del agua y que se aferraban a su kayak, como si quisieran ponerlo al revés. Los brazos que subían del mar se forzaron y pronto la cabeza y el torso de un muchacho estuvieron junto a los de la niña. La cara hinchada, amoratada, de labios violáceos, la cabeza rubia, de pelo abundante y ondulado. El mismo muchacho que le había parecido ver la noche anterior, reflejado en el espejo del baño. ¡Papi! ¡Papá! ¡Socorro! ¡Papá! ¡Socorro! Volvió a exclamar Greta una y otra vez, antes de que esos vigorosos brazos juveniles lograran dar vuelta a su kayak. Pronto empezó a sentir que se ahogaba, atrapada como estaba en la pequeña embarcación. Sintió que la besaban, con desesperación, y que aquellos brazos la arrastraban hacia las profundidades, rasguñándola en el brutal intento de llevársela consigo. El padre se deshizo de su kayak y nadó hacia el lugar a donde había visto hundirse a su hija. Logró rescatarla, después de una pelea feroz, con quien en aquellos momentos de horror le pareció un embravecido animal marino. Cuando llegó a la costa, con su hija a la rastra, la reanimó. Greta ya abría los ojos y volvía a respirar por sus propios medios. Fue en esos instantes cuando el papá advirtió que su mujer no se encontraba en las inmediaciones. La reposera, la revista, los anteojos de sol tirados en la arena, de ella ninguna otra señal. Volvió a la casa cargando a Greta en brazos. Nadie estaba allí. Angustiadísimo tomó el teléfono y llamó a la policía, al servicio de guardavidas de la playa cercana, al puesto sanitario. No había concluido aún con sus desesperadas comunicaciones cuando una ambulancia se detuvo en la puerta de la Casa Viva. De ella bajó Claudia, llorando desconsolada. De ella bajaron una camilla en la que yacía Marvin, inerte. 3 guardavidas y 2 enfermeros explicaron. No, el chico se ahogó después del golpe. Se ahogó porque el golpe lo desmayó. También tamaña tabla. El impacto fue terrible. Nosotros lo sacamos con la mayor rapidez posible, pero ya no había nada que hacer. Mire qué tabla sólida. Aquí está. Esa es la tabla de Marvin. La tabla de surf, la que perdió el otro día. Y los 3 se abrazaron y lloraron juntos, hasta casi agotar las lágrimas. Por supuesto, al día siguiente de la tragedia, los Alcobre regresaron a la ciudad. La Casa Viva fue puesta en venta, de inmediato, y por 1/4 parte del precio de lo que en realidad valía. Querían deshacerse de ella lo antes posible. Aún sigue en venta, y eso que transcurrieron 4 años de aquel desdichado suceso, ni siquiera logró alquilarse. Es probable que los rumores en torno a lo ocurrido a la familia Alcobre hayan circulado con rapidez. Seguramente volverá a quedar abandonada. Por Juan y Claudia en esta ocasión, tal como cuando ellos la descubrieron, había sido abandonada por los Padilla, por los Caride y por los Ayerza. Claro que los padres de Greta y Marvin ignoraban ese detalle. De lo contrario... ¿Acaso pasen 15 o 20 años hasta que el muchacho rubio de pelo ondulado y abundante vuelva a tener otra oportunidad? ¿Otra oportunidad de qué? De enamorarse. De que se enamoren de él.
A las inmobiliarias de Villa La Resolana les interesa su negocio y además a ellos no les consta de que ciertos hechos hayan sucedido tal como se rumorea. Opinan que se trata de desgraciadas casualidades y que la gente suele ser muy impresionable. Por eso, se cuidan mucho de divulgar lo que cuentan algunos de los más viejos lugareños. Dicen que esa casa había sido construida a principios de siglo por la familia Padilla. A ella pertenecía Gastón, un simpático jovencito de 12 o 13 años, de pelo rubio, ondulado y abundante, el mismo, que había muerto ahogado ahí nomás, frente a la casa, pocos días después de que la habían estrenado. Su abuela, la única moradora que quiso permanecer en la residencia hasta su propia muerte, que fue de puro viejita nomás, aseguraba que el fantasma del pobrecito de su nieto preferido vagaba por allí, almita en pena, a la que ella no podía dejar sola. Varios años después, los Caride y más adelante los Sayerza, familias que compraron la casa sucesivamente, dijeron al abandonarla que en ese sitio sucedían cosas muy raras. Algunos cuentan que tanto los Caride como los Sayerza habían estado a punto de perder a una de sus hijas menores, ahogadas en el mar, mientras pasaban allí sus vacaciones, y que los muchachos de ambas familias, hermanos o novios, sufrieron extraños accidentes, como si el ánima se hubiera sentido celosa de ellos. Otros, los más imaginativos y soñadores, dicen que ningún fantasma puede descansar en paz si mientras fue un ser vivo nunca ha estado enamorado, o lo que es acaso más triste, si muere cuando aún nadie se ha enamorado de él.